Me llamo Daniel y tengo 16 años. La mudanza a la nueva casa en el barrio apartado de la ciudad fue todo un acontecimiento para mi familia. Desde el momento en que pusimos un pie en la propiedad, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La mansión era imponente, de estilo victoriano, pero a pesar de su majestuosidad, parecía esconder oscuros secretos entre sus paredes. El día de la mudanza, el cielo estaba nublado y el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma tratara de advertirnos sobre los peligros que nos aguardaban. Mientras desempacábamos nuestras pertenencias del auto, el crujir de las ramas de los árboles cercanos creaba una atmósfera sombría que se mezclaba con la sensación de inquietud que se apoderaba de mí. La casa se alzaba majestuosa frente a nosotros, con sus altos techos y sus ventanas empañadas. La pintura descascarada y las enredaderas que trepaban por las paredes le conferían un aire de abandono, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Pero a pesar de su apariencia deteriorada, la casa parecía tener vida propia, como si estuviera esperando pacientemente a que alguien la reclamara. Mi madre parecía emocionada por comenzar esta nueva etapa en nuestras vidas, pero yo no podía apartar la sensación de inquietud que me invadía. Mientras observaba la fachada de la casa, una idea inquietante se apoderó de mi mente. ¿Qué secretos ocultos podría albergar esta mansión? Con el corazón acelerado, ayudé a llevar las cajas al interior de la casa. El crujido de las tablas del porche bajo mis pies resonaba en mis oídos, como si la casa misma estuviera tratando de comunicarse conmigo. Cada vez que miraba hacia las ventanas polvorientas, parecía vislumbrar sombras moviéndose en el interior. Pero cuando volvía a mirar, desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Finalmente, entramos en la casa y la sensación de inquietud se intensificó. El aire dentro de la mansión era denso y pesado, como si estuviera cargado con siglos de secretos oscuros. Mientras recorría los pasillos polvorientos, me pareció escuchar susurros que se desvanecían en el eco vacío de la casa. La sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte a medida que exploraba cada rincón de la mansión. Cada sombra parecía contener una amenaza latente, y cada crujido del suelo me hacía dar un respingo de miedo. Pero a pesar de mi creciente temor, una parte de mí no podía evitar sentir curiosidad por descubrir qué secretos ocultaban las profundidades de esta casa. La tarde se desvaneció lentamente en la noche, y mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor para cenar, la atmósfera de la mansión se volvió aún más opresiva. Después de la cena, me retiré a mi habitación con la esperanza de poder conciliar el sueño y dejar atrás las preocupaciones del día. Sin embargo, a medida que me acostaba en la cama, el silencio de la casa se volvía ensordecedor. Cada crujido del suelo resonaba en mis oídos como un eco tenebroso, y el susurro del viento en las ventanas parecía susurrar secretos oscuros que se perdían en el aire. Intenté distraerme leyendo un libro, pero cada palabra parecía perderse en el vacío de la habitación. La luz parpadeante de la lámpara creaba sombras en las paredes, y una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Finalmente, decidí levantarme y explorar la mansión en busca de algo que me ayudara a calmar mis nervios. Me deslicé por los pasillos oscuros, iluminando mi camino con una linterna temblorosa. Cada rincón de la casa parecía contener una amenaza invisible, y el susurro del viento se intensificaba a medida que avanzaba. Cuando llegué al final del pasillo, me detuve frente a la puerta del sótano. Durante el día, había evitado este lugar, temeroso de lo que podría encontrar en las profundidades de la casa. Pero ahora, en medio de la oscuridad de la noche, sentí una extraña atracción hacia el sótano, como si una fuerza invisible me estuviera llamando desde las sombras. Con manos temblorosas, abrí la puerta del sótano y descendí lentamente por la escalera crujiente. El aire se volvía más pesado a medida que me adentraba en las profundidades, y un olor rancio impregnaba mis sentidos. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa, y una sensación de anticipación comenzó a crecer en mi pecho. Finalmente, llegué al piso del sótano y miré a mi alrededor con cautela. El espacio estaba lleno de sombras retorcidas y objetos olvidados, y el susurro del viento se filtraba por las grietas de las paredes. Me sentí como si estuviera en otro mundo, un lugar donde el tiempo se detenía y los secretos del pasado cobraban vida.
Decidido a enfrentar mis miedos, comencé a explorar el sótano en busca de respuestas. Cada paso que daba me acercaba más al corazón de la oscuridad, y una sensación de peligro inminente comenzó a pesar sobre mí. A medida que me adentraba más y más en el sótano, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Cada sombra parecía contener una amenaza latente, y el susurro del viento se transformaba en un murmullo fantasmal que llenaba el aire. Pero a pesar de mi creciente temor, una parte de mí seguía sintiendo curiosidad por descubrir la verdad detrás de los secretos de esta casa siniestra. Horas parecieron pasar mientras exploraba el sótano, pero finalmente llegué a una puerta cerrada al final de un pasillo oscuro. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, extendí la mano y giré el pomo lentamente. La puerta se abrió con un chirrido aterrador, revelando una habitación oscura y lúgubre en su interior. Con una linterna temblorosa en la mano, entré en la habitación y miré a mi alrededor con cautela. La luz parpadeante iluminaba las paredes cubiertas de polvo y las sombras que se movían en el aire. Pero entonces algo captó mi atención. Una figura borrosa en la esquina de la habitación, con ojos brillantes que parecían arder con una malicia pura. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras la figura se acercaba lentamente, envuelta en una oscuridad sobrenatural que parecía devorar toda la luz a su paso. Era una presencia maligna, una fuerza oscura que había estado acechando en las profundidades de la casa desde mucho antes de mi llegada. Con manos temblorosas, retrocedí lentamente hacia la puerta, pero sabía que no podía escapar. La entidad demoníaca estaba frente a mí, emitiendo un aura de malicia pura que me dejaba paralizado de miedo. Logré reunir fuerzas y salir de esa parálisis a la que me tenía sometida la entidad demoníaca. Corriendo regresé a mi habitación con el corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. Cerré la puerta con llave y me acurruqué en la cama, temblando de miedo y tratando de procesar lo que acababa de presenciar en las profundidades de la casa siniestra. La noche pareció durar una eternidad mientras luchaba por conciliar el sueño, atormentado por pesadillas y por la sensación persistente de que algo maligno aún acechaba en las sombras. Cuando finalmente los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas, me levanté con un suspiro de alivio, agradecido de haber sobrevivido a la noche. Con el corazón todavía lleno de miedo, bajé al comedor para reunirme con mi familia y les conté lo que había sucedido en el sótano la noche anterior. Les expliqué cómo había sentido una presencia oscura acechando en las profundidades de la casa y cómo había visto una figura demoníaca moviéndose en las sombras. Pero para mi sorpresa y consternación, mis padres simplemente me miraron con incredulidad y sacudieron la cabeza con desdén. «No seas ridículo, Daniel», dijo mi madre con una sonrisa forzada. «Debes haber tenido una pesadilla. Las casas viejas como esta pueden ser un poco espeluznantes, pero no hay nada que temer». Mi padre asintió con la cabeza, agregando: «Es importante que te acostumbres a tu nueva habitación y no dejes que tu imaginación se te escape. Ahora ve a desayunar. Tienes un largo día por delante». Me sentí frustrado y desconcertado por la reacción de mis padres, pero sabía que no podía obligarlos a creerme. Decidí guardar mis temores para mí mismo y tratar de seguir adelante con el día lo mejor que pude. Los siguientes días pasaron sin incidentes aparentes, pero la sensación de inquietud persistió en el aire, como una sombra oscura que se cernía sobre la casa. Me encontraba constantemente mirando por encima de mi hombro, esperando ver la figura retorcida del demonio que había visto en el sótano. A pesar de mis esfuerzos por evitar el sótano, la presencia de la entidad demoníaca parecía seguirme a donde quiera que fuera. Cada vez que pasaba cerca de la puerta del sótano, sentía un escalofrío recorrer mi espalda y un impulso irrefrenable de alejarme lo más rápido posible. Pero no era solo yo quien sentía la presencia siniestra en la casa. Mi familia también comenzó a experimentar fenómenos extraños y perturbadores. Puertas que se cerraban solas, objetos que se movían misteriosamente en la noche y extraños susurros que parecían venir de las sombras se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana. Al principio, tratamos de ignorar estos eventos como simples coincidencias, pero pronto se volvieron demasiado frecuentes y perturbadores para ser pasados por alto. Mis padres comenzaron a discutir sobre si deberíamos llamar a un experto en lo paranormal para investigar la casa,
pero yo sabía que no sería suficiente. La verdadera fuente de la oscuridad que acechaba en las sombras residía en el sótano, y solo enfrentándola podríamos esperar encontrar respuestas. A pesar de mis miedos, decidí que era hora de confrontar mi temor y enfrentarme a la entidad demoníaca una vez más. Reuní coraje y bajé al sótano una noche, armado con una linterna y una determinación feroz. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a la puerta del sótano. Cuando finalmente llegué al sótano, me encontré cara a cara con la oscuridad que había estado acechando en las sombras. La entidad demoníaca se alzaba frente a mí, envuelta en un aura de maldad pura que me hacía temblar de miedo. Pero esta vez no huiría. Esta vez enfrentaría al demonio y encontraría una manera de liberar a mi familia de su influencia maligna. Con manos temblorosas, levanté la linterna y apunté su luz directamente hacia la entidad demoníaca. La figura retorcida gimió de dolor ante la luz brillante, retrocediendo hacia las sombras en un intento de protegerse. Sabía que no podía derrotar al demonio solo, pero al menos había demostrado que no era invencible. Con un suspiro de alivio, salí del sótano y regresé a mi habitación, sabiendo que la batalla aún no había terminado. Pero esta vez estaba decidido a luchar hasta el final por mi familia y por nuestra casa, sin importar cuán oscura y siniestra pudiera ser la verdad que nos esperaba en las profundidades de la casa. La tensión en nuestra casa alcanzó su punto máximo cuando, después de semanas de fenómenos inexplicables y presencias perturbadoras, mis padres finalmente decidieron llamar a un sacerdote para que bendijera la casa en un intento desesperado por liberarnos de la entidad demoníaca que nos acechaba. El sacerdote llegó un día soleado, vestido con su sotana negra y un crucifijo en la mano. Mi familia lo recibió con gratitud y alivio, pero yo no podía evitar sentir una punzada de temor en mi pecho. El sacerdote comenzó su ceremonia de bendición, recorriendo cada habitación de la casa con agua bendita y rezando fervientemente por la protección divina. El aire se llenó con el aroma de incienso y las palabras sagradas resonaron en las paredes, creando una sensación de solemnidad y esperanza en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Pero entonces, mientras el sacerdote se preparaba para bendecir el sótano, la entidad demoníaca atacó. Surgió de las sombras con una ferocidad salvaje, envolviendo al sacerdote en un abrazo oscuro y arrastrándolo hacia las profundidades del sótano antes de que pudiéramos siquiera reaccionar. Grité de horror mientras veía al sacerdote desaparecer en la oscuridad, sintiendo una oleada de pánico recorrer mi cuerpo. La casa parecía retumbar con la furia de la entidad demoníaca, y su risa malévola se mezclaba con los gritos de terror de mi familia mientras luchábamos por procesar lo que acabábamos de presenciar. Corrimos hacia la puerta del sótano y la abrimos con desesperación, pero todo lo que encontramos fue oscuridad y silencio. La entidad demoníaca había desaparecido, llevándose al sacerdote consigo, y nos quedamos paralizados por el shock y la incredulidad. Finalmente, logramos reunir nuestras fuerzas y llevamos al sacerdote herido al hospital más cercano. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero sus heridas eran graves y su recuperación fue lenta y dolorosa. Durante días, esperamos con el corazón en la garganta, rezando por un milagro que parecía cada vez más improbable. Pero contra todo pronóstico, el sacerdote se recuperó lentamente, y cuando finalmente estuvo lo suficientemente fuerte como para hablar, nos sorprendió con una solicitud inesperada. Quería pedir autorización al Vaticano para realizar un ritual de exorcismo en nuestra casa, en un intento desesperado por expulsar a la entidad demoníaca de una vez por todas. Mi familia y yo estábamos reacios al principio, temerosos de enfrentarnos nuevamente al mal que había acechado en las sombras durante tanto tiempo. Pero después de lo que habíamos presenciado, sabíamos que no teníamos otra opción. Si queríamos recuperar nuestra paz y nuestra seguridad, teníamos que enfrentarnos al demonio que nos había atormentado. El sacerdote se puso en contacto con el Vaticano y, para nuestra sorpresa, obtuvo la autorización para realizar el ritual de exorcismo. Reunió a un equipo de especialistas en lo paranormal y comenzó a prepararse para el enfrentamiento que se avecinaba.
La casa se llenó de una energía tensa y expectante mientras nos preparamos para el día del exorcismo, rezando por el éxito del ritual y por nuestra propia protección en medio de la batalla que se avecinaba. Finalmente llegó el día del exorcismo y la casa zumbaba con la actividad frenética mientras el equipo de especialistas se preparaba para enfrentarse al mal que había estado acechando en las sombras durante tanto tiempo. Velas encendidas iluminaban cada rincón oscuro y el aire estaba cargado con la anticipación de lo que estaba por venir. El día del exorcismo llegó con una tensión palpable en el aire, como si la misma casa estuviera temblando de anticipación por lo que estaba por venir. El sacerdote, junto con el equipo de especialistas en lo paranormal, se preparó meticulosamente para el enfrentamiento con el demonio que había estado acechando en las sombras durante tanto tiempo. El ritual comenzó en la sala de estar, donde nos reunimos en un círculo alrededor de una mesa colocada en el centro de la habitación. El sacerdote encendió velas y esparció agua bendita mientras recitaba antiguas oraciones en latín, llenando la habitación con un aura de solemnidad y devoción. Los especialistas se unieron en un coro de voces, rezando por la protección divina y la expulsión del demonio que nos había atormentado durante tanto tiempo. Sus palabras resonaban en las paredes de la casa, creando una atmósfera cargada de energía y expectación. Mientras el ritual continuaba, la casa parecía cobrar vida propia, con muebles que temblaban y objetos que se movían misteriosamente por la habitación. El sacerdote se mantuvo firme en su determinación, enfrentando al demonio con valentía y convicción mientras luchaba por liberarnos de su influencia maligna. De repente, una presencia oscura se hizo sentir en la habitación, envolviéndonos en un aura de terror y desesperación. La temperatura de la habitación cayó drásticamente y el aire se llenó con un olor acre y nauseabundo, como si estuviéramos rodeados por la misma esencia del mal. Y entonces, el demonio se manifestó frente a nosotros, una figura retorcida y deforme que parecía haber emergido directamente del abismo del infierno. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro y su risa resonaba en nuestros oídos como un eco malévolo. El sacerdote continuó recitando las oraciones con una determinación feroz, enfrentándose al demonio con el poder de la fe y la devoción. Los especialistas se unieron en un coro de voces, luchando contra el mal con cada fibra de su ser mientras rezaban por la protección divina. La batalla se intensificó a medida que el demonio lanzaba ataques cada vez más feroces, provocando que los muebles se agitaran y las luces parpadearan violentamente. El aire estaba cargado con la energía del enfrentamiento y podíamos sentir la presencia oscura del demonio envolviéndonos como una manta de sombras. Pero el sacerdote no se detuvo, enfrentando al demonio con una valentía indomable mientras continuaba recitando las oraciones con una determinación inquebrantable. Los especialistas se unieron en un coro de voces, fortaleciendo su fe con cada palabra sagrada mientras luchaban por expulsar al demonio de nuestra casa. Y entonces, en un momento de intensa confrontación, el demonio vaciló, su forma retorcida temblando con una furia impotente. El sacerdote aprovechó la oportunidad y redobló sus esfuerzos, recitando las oraciones con una devoción renovada mientras luchaba por sellar la victoria sobre el mal que había acechado en las sombras durante tanto tiempo. Con un grito ensordecedor, el demonio finalmente fue expulsado de la casa, desapareciendo en una nube de humo oscuro mientras el aire se llenaba con un suspiro colectivo de alivio y gratitud. El sacerdote y los especialistas cayeron al suelo exhaustos pero triunfantes, sabiendo que habían enfrentado al mal con valentía y determinación y habían salido victoriosos. La casa quedó en silencio una vez más, pero esta vez era un silencio pacífico y sereno, libre del aura de oscuridad y maldad que había acechado en las sombras durante tanto tiempo. Nos abrazamos unos a otros con lágrimas en los ojos, agradecidos de haber sobrevivido a la pesadilla que nos había consumido durante tanto tiempo. El sacerdote se despidió con una sonrisa triste, prometiendo seguir rezando por nuestra protección y nuestra paz en los días venideros. Nos quedamos parados en la puerta de la casa, mirando hacia el futuro con esperanza renovada y una profunda gratitud por haber sobrevivido a la oscuridad que había amenazado con devorarnos. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte
y la noche caía sobre la ciudad. Cerramos la puerta de la casa siniestra detrás de nosotros, dejando atrás los terrores del pasado y mirando hacia un futuro lleno de luz y esperanza. Los días pasaron y las semanas se convirtieron en meses, y nunca más volvimos a experimentar fenómenos extraños en la casa. Las sombras ya no nos acechaban en las esquinas, y los ruidos inquietantes se desvanecieron en el eco del pasado. La atmósfera de la casa se transformó de una sensación de inquietud y terror a una de calma y serenidad.